empezar un poquito desde el principio, desde dónde empieza tus primeros pasos en el mundo del deporte. Pues nada, yo vengo de los Santos de Maimona y de siempre yo creo que tuvo muchísimo tirón el fútbol, mucho tirón el baloncesto, pero de pronto un loco apasionado del balonmano, que es Juan Fernández, que me gustaría, ojalá pueda ver un poquito la entrevista porque quería hacer un pequeño homenaje, fue esa persona que puso el balonmano en los Santos de Maimona, esa persona que a un grupo de niños consiguió captarnos y enamorarnos de este deporte como es el balonmano. Desde bien pequeñín él nos supo inculcar un deporte diferente, un deporte nuevo y además tuvimos muchísima suerte porque tuvimos muy buen equipito, muy buen grupo y pudimos disfrutar durante varios años de este deporte allí en mi pueblo. Hasta ahí es el inicio. Luego, sí, más eso es en tu etapa, vamos a decir, escolar, ¿no? Por así decirlo, empezaste a tomar... ¿En qué practicaste solo el balonmano o tocaste otros deportes? No, si hay algo, aunque no fuera a nivel profesional, dentro de... Si hay algo que mis padres y sobre todo mi madre hacía muchísima hincapié cuando éramos pequeñajos era en hacer todo tipo de deporte. Ella siempre nos decía que hiciéramos lo que hiciéramos teníamos que hacer deporte, cualquiera. Probé con el fútbol, probé con el balonmano. Hubo unos años que hice hasta trampa porque jugaba balonmano y a baloncesto a la vez, que eso no puede salir, que no se enteren las federaciones, que no era posible. Y jugaba tanto en el equipo de baloncesto como de balonmano allí en mi pueblo. Y bueno, sí que al final llegué a jugar hasta porque había un muy buen club de natación en aquellos entonces, allí en los Santos de Maimona, y había equipo de waterpolo, incluso en verano nos apuntábamos a waterpolo, jugábamos a voleibol. Bueno, siempre era el típico chaval que desde que salíamos del colegio era jugar a ping-pong, por las tardes salir de casa y hacer deporte, fuera lo que fuera. Entonces, ¿valoras como fundamental la práctica deportiva en esa etapa de la vida, en esa etapa escolar, en esa etapa de crecimiento? Ya no sé si llamarlo fundamental, creo que hasta incluso esencial, que un niño, una niña tenga esos valores del deporte, porque al final son es muy importante lo que te da el deporte a nivel físico, pero en esas edades tempranas creo que es muy importante todo el tema de formarte, una coordinación, de crecer con sano. Al final el deporte es salud y una de las cosas más importantes que te da el deporte es el trabajo en equipo, el respeto hacia tu entrenador, hacia tus compañeros. Son cosas que si no vives el deporte siempre son luego más difíciles de asimilar, entiendo, ¿no? Si te faltaría algo. Como niño yo no concibo ser niño y no haber hecho deporte no hace falta hacerlo de una manera súper profesional, como he tenido niños ahí en el centro de tecnificación desde bien pequeñitos entrenando a tope, pero sí que cualquier tipo de deporte hace que crezcas como persona y que evoluciones de una manera, con unos valores que sin hacer deporte es muy complicado tenerlos. Bueno, eso es en cuanto a tus inicios. ¿En qué momento decides o crees tú o te quieres tú involucrar tanto en el deporte como para que sea parte de tu vida y dedicarte a ello? ¿Te empiezas a planificar para dedicarte a ello en un futuro? Pues mira, yo ya desde que empiezo a notar que el balonmano se me daba un poquito bien, ahí ya noto que el deporte tiene que ir ligado siempre un poquito en mi vida, ¿no? Yo soy una persona que siempre le gusta estar rodeado de personas, soy una persona intento ser positivo, necesito tener esa sensación de competitividad, ¿no? Al final es algo que me ha movido siempre y es una de las cosas por las que decidí también llevar mis estudios por esos derroteros, ¿no? Al final digo, si me encanta el balonmano, lo estoy disfrutando, estoy compitiendo, me lo paso fenomenal, al final los equipos me hacen crecer, me hacen seguir creciendo como persona. Pues creo que es muy importante seguir ligado a este mundo que tanto me gusta, y es una de las cosas por las que decidí al final estudiar fisioterapia, porque quería seguir ligado al deporte y seguir compitiendo aún dejando de competir directamente, ¿no? Al final ser fisioterapeuta deportivo te permite seguir compitiendo aunque directamente no seas el que metas la canasta o el que meta el gol o el que haga... Sí, sin salir de esta etapa en la que estamos hablando del deporte, la educación en una etapa infantil, secundaria, se habla mucho de la incompatibilidad del deporte con un estudio, con una carrera. Tú que la has hecho y que han pasado por tus manos muchos deportistas, incluso olímpicos, que han podido compatibilizar estas cosas, ¿cómo crees que se debe afrontar esto?
Pues mira, curiosamente creo que son cosas que es lo maravilloso del deporte, que llega solo. Yo he tenido la gran suerte de estar muchísimos años en el centro de tecnificación, con niños desde los 13 añitos, por ejemplo el gran César Castro, llegó con 13 añitos al centro de tecnificación, y al final el deporte te hace tener tanta disciplina en tu vida que los estudios forman parte de esa disciplina también. Aprenden a tener unos horarios, a ser muchísimo más, sacar mucho más rendimiento a su tiempo, y creo que de hecho todos los niños deportistas que he tenido siempre académicamente han sido buenísimos. Por lo tanto, esos padres que tienen tanto miedo de que no, es que el deporte le quita a mi hijo horas de estudio y tal, creo que deben de darle esa vueltecita y decir, bueno, no, creo que el deporte le está dando a mi hijo ese soporte de tener una mentalidad de tengo que aprovechar mi tiempo para sacar luego tiempo para poder entrenar. Al final eso creo que es muy importante, porque el que le gusta el deporte va a hacer cualquier cosa para poder luego realizarlo, y ello también conlleva el estudiar, el sacarse sus asignaturas, el sacar es también una forma de liberación del estrés y de la ansiedad, de lo mejor de determinadas épocas de... Por supuesto, sobre todo en esa época de la pubertad, que nos volvemos locos y tal, al final el deporte te ayuda a tener ese equilibrio. Al final, cuando somos niños, tenemos 14, 15, 16 años, necesitamos desfogarnos, necesitamos tener esa competitividad, necesitamos para estar en casa un poquito más calmado, tener esa tranquilidad a la hora de poder estudiar, de pensar, de tener la mente un poquito más abierta. Creo que es muy importante ese equilibrio que te da el deporte, me desfogo y luego me relajo, ¿no? Creo que ese equilibrio es muy importante. Bueno, has hablado del centro, has hecho referencia a los años que has estado trabajando en el Centro de Tecnificación de Cáceres. ¿Cómo valoras tú cuando se abrió ese centro? No sé si tú estuviste desde el primer año, si no me equivoco. Sí. Fue vamos a decir, un impulso muy fuerte para el deporte extremeño, porque no había ningún centro de esas características, no se le podía dar esa oportunidad a lo mejor a esos deportistas. ¿Cómo valoras tú la apertura de este centro para el deporte? Pues mira, yo lo celebré muchísimo cuando me enteré del proyecto, porque al final era un proyecto muy ambicioso, era un proyecto novedoso, éramos conscientes de que íbamos a darle un impulso a Extremadura a nivel deportivo, y teníamos la oportunidad, más bien, ¿no?, de decir, bueno, vamos a tener la oportunidad de trabajar con grandísimos profesionales, como todos los entrenadores del centro de tecnificación, que los nombraría a todos y los nombraré, y vamos a poner a esos niños y a esas niñas que tienen tienen algo especial, le vamos a dar todo lo que necesitan para de verdad posicionar a Extremadura a nivel deportivo, que creo que faltaba en muchas disciplinas deportivas, de verdad darle esa importancia, ¿no? Y creo que en el centro de tecnificación conseguimos ese equilibrio, y a la vista está que luego tuvimos unos resultados excelentes, tuvimos unos años que nadie se lo esperaba, que Conchi Bellorín hiciera su ciclo olímpico con todo lo que esas palabras conlleva, unas olimpiadas, y que la hiciera aquí en Cáceres, en nuestro centro de tecnificación, me pareció algo increíble. César Castro se sacó otra mínima olímpica, aunque luego no pudiera ir a Río de Janeiro por una lesión, ya estando concentrado con la selección española. Lo hizo con nosotros en una piscina de 25 metros, que al final nadie se lo creía, como un niño hacer un 1500 en las condiciones. Pues al final conseguimos esa familia, conseguimos darle esa importancia a las pequeñas cosas que al final el grupo humano lo dio, ¿no?, también, además del grupo profesional, y se dieron esa serie de circunstancias que nos hicieron triunfar. Niños como Ricardo Casas siendo campeones de España de judo, o sea, te puedo nombrar muchísimas, María Rico en triatlón, que a día de hoy está a un nivelazo, Fátima Gallardo fue campeona de España, o sea, todo eso lo ha dado nuestro centro de tecnificación. Husam Benabou, el gran Husam Benabou, que está peleando continuamente para ir a unas Olimpiadas. Pues todo eso fue, creo, el acierto de hacer un centro de tecnificación en nuestra comunidad, que al final tenemos como creo que nuestra comunidad autónoma es muy bonita y tiene deportistas maravillosos, y necesitábamos tener ese centro de referencia para que no tuviéramos siempre que salir fuera, ¿no?, para buscar tener un éxito deportivo, ¿no?, como estábamos acostumbrados. En el momento que alguien despuntaba, siempre se Luego tiene también mucho entorno para determinados deportes potencial, aunque no tenga instalaciones físicas, que a lo mejor
carecemos mucho de esas instalaciones, pero sí tiene mucha oportunidad a lo mejor para cross, para BTT, para triatlón, para... Yo creo, sí, exactamente. Creo que sobre todo para atletismo, ciclismo, triatlón, creo que tenemos unas condiciones estupendas. Aquí, como dicen los chavales de triatlón que llevo y llevaba, siempre decían que José, coges el coche y en 30 minutos estás en un sitio maravilloso para hacer unos entrenamientos estupendos. Hay muchísimas comunidades autónomas que no gozan de lo que tenemos nosotros en nuestra tierra, ¿no? Al final eso y todo el tema de cross, aquí es que salen corredores magníficos, ¿no? Y creo que hay que seguir impulsando el deporte por ese lado. Creo que ahí Extremadura tenemos que seguir apoyándolos porque materia prima hay que seguir impulsando el deporte aquí. Bueno, me adelanto un poco con esto del centro de tecnificación, pero me parece importante hablar del tema. Vamos a hablar un poquito para atrás. Cuando tú sales de la carrera de fisioterapeuta, ¿cómo empiezas en el mercado laboral, vamos a decirlo así? Pues mira, yo termino mi carrera, al final decido, como he dicho antes, estudiar fisioterapia por seguir ligado un poquito en el mundo del deporte, pero curiosamente termino mi carrera jugando en el gran APB, ¿no? La Asociación Pacense de Balonmano, actualmente UPB, y ahí fueron de mis años más felices de la vida jugando a balonmano. Ahí es donde tengo amigos que a día de hoy somos casi hermanos. Tengo a Juanpe, tengo a Tony, tengo a Gonzalo Falcó, entrenadores maravillosos, Pacha, Tony Maldá, que él se reirá cuando me vea y le diga ese nombre. Pero bueno, al final esos años estuve estudiando y estuve pasándomelo fenomenal mientras jugaba, competía y además ganábamos ligas. O sea que nosotros estuvimos compitiendo a muy buen nivel en aquella época. Y ahí fue cuando decidí formarme. Cuando uno acaba una carrera, además de jugar a balonmano, decidir qué camino seguir en el deporte, creo que tenemos que seguir siendo conscientes que tenemos que seguir formándonos. Y ahí fue cuando decidí irme para las islas, para Gran Canaria. Allí seguí trabajando, haciendo deporte y ahí fue cuando me formé, me preparé y cogí ya mi rumbo. Y bueno, tuve la grandísima suerte que por mi vida también que he llevado, ¿no? Y tal, tuve la llamada esa, que nunca se me olvidará, esa llamada de Piti Hurtado, que fue el que me trajo aquí a Cáceres, estando yo en Canarias, me acuerdo en Las Palmas Gran Canaria, te digo, oye, Perry, que soy Piti y queremos hacer estamos en un nuevo proyecto de baloncesto, vamos a salir en Les Plata con el baloncesto y una de las cosas más importantes que quiero hacer en el nuevo proyecto deportivo es tener un cuerpo técnico extremeño y eso me movió. Yo estaba muy feliz en Canarias, es decir, estaba en una clínica y con unos compañeros estupendos, aprendiendo muchísimo de todos ellos. Pero es verdad que cuando alguien te llama desde una posición como es el Cáceres de baloncesto y un director deportivo en plan te quiero a ti porque tú has tenido un pasado deportivo, estás preparándote para ello y tal, no tuve duda, al final nuestra tierra es nuestra tierra y al final uno vuelve siempre a casa, ¿no? Y fue para mí un sueño empezar. Yo he vivido cosas en el baloncesto con los chicos maravillosas, ¿no? Que eso quedan para mí y he conocido a personas maravillosas. Mis mejores amigos son parte de aquella época. Tomás Bella es una persona que somos casi familia, nos llevamos fenomenal desde aquellos entonces. Así que nada, ese fue un poquito el inicio. ¿Cuántos años estuviste con el Cáceres? Con el Cáceres estuve 5 años, 5 temporadas. Sí, pasé por varios entrenadores, por varios momentos teníamos que meternos en fase, nos quedábamos ahí, teníamos que meternos finales, que perdíamos con un triple al final vivimos cosas muy intensas y además es que la afición de Cáceres es algo increíble. Yo he visto ese pabellón en Les Plata, nunca se me olvidará, con un montón de gente con peluca, con Kelvin Pollito Peña, un jugador dominicano que tenía enamorada la ciudad, y he visto un pabellón lleno en una Les Plata, en una tercera división. O sea, Cáceres respira baloncesto por todos lados y yo tuve la suerte de un poquito de mi historia va ligada a esos momentos del Cáceres. Tiene muy buenos recuerdos, son momentos muy emocionantes. Son muy emocionantes, la verdad es que me emociono cuando pienso en aquella época. Primero porque volví a mi tierra y segundo porque di el paso correcto. Una vez que llegué aquí me di cuenta que era el momento. Yo he conocido a personas súper interesantes, he conocido que al final sí es deporte, es competición, pero al final también somos personas, ¿no? Lo que vivimos al final es lo que las personas te dan. Lucio Angulo, como te he dicho, mi buen amigo Tomás Bellas,
muchísimos buenos ratos con Piti Hurtado, muchísimos deportistas, Lo que te queda también más allá de lo profesional es lo personal, la experiencia personal. Lo profesional al final son esas emociones en el momento, instantáneas, pues cuando se asciende, cuando se gana un partido en el último segundo, todas esas emociones momentáneas, yo lo considero así. Pero luego ya el resto se queda para toda la vida y al final eso son las personas que conoces, ¿no? Lo bonito que también tiene el deporte, que te da muchas amistades muy sanas. Una vez pasamos del Cáceres, ¿cuáles son tus siguientes pasos? Pues mira, tuve la grandísima suerte en Cáceres de trabajar junto a un médico maravilloso como es Marcos Maynard, que también me enseñó muchísimo. Marcos Maynard, tuve la suerte de estar en toda mi etapa con el Cáceres con él, de médico. Y fue Marcos el que empezamos también con el proyecto del centro de tecnificación. Y ahí estando terminando ya mi etapa, porque al final es un trabajo bastante duro. Se trabaja de domingo a domingo, cuando estás en estos niveles de competición. Las lesiones no respetan días de descanso, sin parar. Y llega un momento ya que uno tiene que tomar decisiones porque quiere cambiar también, ¿no? Al final hay veces que te aprieta un poco, ¿no? El no tener tiempo para ti, no tener tiempo para tu familia y tal. Y fue ahí cuando Marcos fue el que me propuso oye José, hay un proyecto muy bonito, el centro de tecnificación, y ahí fue donde me agarré. La verdad es que dimos el paso y han sido también unos años maravillosos. El trabajar con niños ilusionados, con niños con unos objetivos tan grandes como ser un campeón de España, bueno, o como simplemente competir a un gran nivel, ¿no? Porque tampoco hay que ser campeón de España para disfrutar del deporte. Es otra cosa que también hay que quitarle a los niños. Al final el deporte, lo bonito que tiene es eso, es deporte, ¿no? El acabar, ganar o perder, abrazarte con el contrario, todas esas cosas hay que darle la importancia real, ¿no? Ya luego el ser súper buenísimo, al final son 5 los que llegan arriba del todo, ¿no? Un porcentaje muy pequeño, te llevas más los valores y la experiencia, exacto, ¿no? Exacto. Y ahí veías a niños que aunque no fueran campeones de España, disfrutaban como el que quedaba campeón de España, porque al final lo que disfrutaran era en el día a día. Día a día entrenando horas y horas, pensando, empezando a pensar como profesional, aunque fueran niños, ¿no? Al final son niños entrenando a natación a las 6 de la mañana, que eso a lo mejor nadie lo sabe aquí en Extremadura. Niños se levantan a las 5:30 con 13 o 14 años, 15 años, se meten en el agua, 2 horas, hacen no sé cuántos kilómetros, se van al colegio o al instituto, vuelven, comen y después de comer se van otra vez a entrenar, otras 2 o 3 horas, gimnasio, otra vez piscina, tal. O correr, o judo, es que al final eso es lo que creo yo que hace al deportista o hace al niño, ¿no? Amar tanto ese deporte. Te cuesta tanto conseguir un objetivo, ¿no? Que por eso lo amas tanto, ¿no? Y por eso no te cuesta madrugar más que tus compañeros, hacer barbaridades, no tener fines de semana, no saber lo que es un día de fiesta hasta las tantas, porque al día siguiente participo en una competición importante, o no tan importante, o simplemente tengo que entrenar, ¿no? Y bueno, eso creo que es lo bonito, es lo bonito que se vivió en el centro de tecnificación. Y fueron 7 años en el centro de tecnificación. ¿Cómo vives tú toda esa etapa? ¿Cómo ha sido la evolución del centro esos 7 años? Pues imagino que desde el primer año, que todo fue novato, por así decirlo, fue un proyecto pionero. ¿Cómo fue la evolución del centro y tu evolución personal? Porque tú también evolucionarías con la experiencia que te fuera dando. Totalmente. Al final, sobre todo en mi disciplina laboral, ¿no? Al ser fisioterapeuta no paramos de aprender, porque todo lo que es sanitario, bueno, entiendo que todo evoluciona, pero los sanitarios estamos siempre sale algo nuevo, formas diferentes de tratar, formas diferentes de abordar cualquier tipo de lesión. Bueno, y al final también el ser fisioterapeuta ya no son solo lesiones, también es un poquito el dar ese impulso, ¿no? Esa motivación, ese saber escuchar, ¿no? Nosotros en nuestro trabajo, y aquí a todos los fisioterapeutas se lo digo muchas veces, que hay que tener las orejas bien abiertas, ¿no? Porque hay que escuchar mucho al deportista. Hay muchas cositas que hay que intentar limar, y ese trabajo en la oscuridad, ¿no? Hay que hacerlo para ayudar que todo fluya mejor, ¿no? Que el entrenador sea capaz de sacar lo mejor de ese deportista, que ese deportista sea capaz de sacar lo mejor de sí mismo, y de que esa mente esté lo más limpia posible para hacer lo que se hace en un centro de tecnificación, que al final es entrenar a un altísimo nivel para tener unos objetivos grandes y poder cumplirlos, ¿no? Y pues evolucionamos desde el inicio, no paramos de aprender, fallamos, que no hay que tener miedo a fallar, porque hay gente que dice, no, soy perfecto. Nada, aquí no hay nadie perfecto, aquí todo el mundo fallamos, todo el mundo cometemos errores, todo el mundo hacemos cosas muy bien. Pues fallamos, vemos en qué fallamos, seguimos el año que viene, no voy a cometer ese mismo error, y vamos afinando, y claro, cada año empezamos a ser mejores.
Al final toda la gente que nos unimos en ese centro de tecnificación éramos, entre comillas, un poco novatos también en este proyecto, ¿no? Entrenadores, Raúl Bernal me enseñó muchísimo, estuvimos trabajando codo con codo, aprendí muchísimo de él. Bueno, al final es que estás ahí junto con Raquel Hernández. Raquel Hernández es una entrenadora, fue entrenadora de judo y aprendí muchísimo con ella. A día de hoy sigo aprendiendo de ella, es una buenísima amiga mía, ¿no? Y no paramos de aprender, año tras año, empezamos a cometer menos errores, los niños cada vez entrenan más, somos capaces de conseguir más horas de entreno porque hay menos lesiones y al final todo eso en el tiempo se traduce en éxito, ¿no? En los éxitos que he estado comentando antes. Muchísimos campeonatos de España, niños yendo a europeos, niños y niñas yendo a europeos, meter a deportistas en olimpiadas, meter a deportistas ya a niveles mundiales, a nivel mundial, como se tiene en el centro de tecnificación, ¿no? Sobre todo en la época que yo tuve la suerte de vivir. Esto que me cuentas habla de un poco de ya no solo el deportista individual, sino que detrás de cada deportista hay un equipo, hay un entrenador, hay un fisioterapeuta. En el caso también del centro hay unos tutores que te ayudan en los estudios. Me quiero ir con esto ahora está muy de moda el tema de entrenamiento por libre. ¿Cómo valoras tú la importancia? A ver, entiendo que cualquier persona no puede tener un equipo detrás como el que tiene un deportista más profesional. Pero ¿cómo valoras tú el tener un profesional detrás de cada vez que vamos a hacer un deporte? Sinceramente pienso que es vital. O sea, el tener un grupo de profesionales detrás. También hay que diferenciar el deporte amateur, el deporte semiprofesional y el deporte profesional, ¿no? Sí. Eso es lo primero. El deporte amateur sí que es muy importante pues tener un poquito, no entrenar por sí mismo. O sea, está muy bien, como digo yo, salir a correr y corro todos los días, pero al final mi experiencia me dice que el que sale a correr todos los días porque sí, sin ningún tipo de trabajo previo, o el cómo tener que hacer esa progresión, o quiero hacer tal carrera y cómo prepararme la temporada y tal, al final se traduce en lesiones. Se traducen lesiones porque al final nos creemos que nuestro cuerpo, por ponerte un ejemplo de deporte como es correr, ¿no? Es correr, y no es así de fácil. Aunque seas amateur, ojo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque hay muchos profesionales y buenísimos que no hacen falta hacer un desembolso económico brutal para llevar unas pautas mínimas muy importantes que te van a hacer disfrutar mucho más de tu deporte. Ya si además te vas a un paso más, que es el deporte semiprofesional, como que estamos hablando, ¿no? Baloncesto, como hemos estado, baloncesto femenino, como también he estado, el centro de tecnificación, ya sí que es muy importante el trabajo multidisciplinar. Cada escalón es importante. El preparador físico, fisioterapeuta, el psicólogo, el entrenador, segundo entrenador, todos, el delegado, todo tiene que fluir para que funcione. En el centro de tecnificación, por ejemplo, que es lo que estamos hablando ahora, ¿por qué funcionaba? Porque éramos un equipo. Todos éramos un equipo, todos íbamos a una, los entrenadores en total contacto con los fisioterapeutas en total contacto con todos, con los monitores, con los tutores, todo fluía, ¿no? Sabías cuando cuando un niño o una niña no lo estaba haciendo bien los estudios, había que tirarle de las orejas también, el fisio, el entrenador, ahí tiramos de las orejas todo, ¿no? Es por eso la importancia de tener un equipo muy coordinado, un equipo muy unido, porque al final el éxito forma parte de ese equipo. El deportista solo rara vez llega arriba. Este equipo del que me hablas, me habías hablado también antes del caso de César Castro. Imagino que la recuperación de esa lesión fue muy larga, fue muy tediosa. Imagino que la función de este equipo, en particular la del fisioterapeuta, es fundamental en este tipo de... Pues mira, te voy a contar un poquito la historia de César Castro. Sí. César Castro yo lo llamaba el keniata blanco porque no se lesionaba nunca. Estaba aquí con nosotros entrenando y la verdad es que era súper fácil entrenarlo. 2 cosillas y punto. Conseguimos la mínima olímpica y César Castro ya está fuera. Ya él se lesiona por primera vez, ¿vale? Porque César Castro, no nos olvidemos que a día de hoy está intentando meterse en Tokio en las Olimpiadas, que es una barbaridad, y más de la disciplina que él venía de larga distancia, ahora la quiere hacer en una corta distancia, que yo para mí es algo heroico si lo consigue, y confío plenamente en que está trabajando para ello, porque vuelvo a repetir, el que no se meta en Tokio para nada es una... ¿Cómo se dice, coño? Lo contrario al éxito. Una derrota. Una derrota, o sí. Por así decirlo. Sí, bueno, César al final está entrenando para ello. Y César Castro, una vez que se lesiona, se opera 3 veces.
Después de la tercera vez ya él tiene problemas anímicos, ya dice, uff, pues ya yo creo que quizá la natación ya no sea lo mío, porque esto ya me está acarreando lesiones largas y muy duras de superar. Y es entonces cuando su psicóloga deportiva, ahí la importancia de los psicólogos en el deporte, porque quiero darle mucha importancia porque es que la tienen y cada vez veo que tiene más importancia y están empezando a coger fuerza en el mundo del deporte. Le dice, bueno, César, antes de tomar decisiones grandes, pues creo que deberías de intentarlo la última vez, como mínimo, ¿no? Y vamos a ver cómo podemos hacerlo. Y César no dudó en decir, pues quiero tener a mi grupo de trabajo cerca. Quiero trabajar, o sea, son maravillosos profesionales todo lo que le rodeaban a él en Madrid y tal, pero él decidió venirse para acá para tratarse conmigo, para que le llevara a Sergio Homogena la preparación física, porque al final lo que hablábamos antes, el tema anímico, el sentirse arropado, la confianza en los tuyos es muy importante, el equipo es muy importante. Y aquí se recuperó César de la tercera y hasta el día de hoy ahí sigue, luchando por ir a Tokio, súper contento de que se recuperara así de bien. Los plazos él se los pulverizó, iba recuperándose cada vez más rápido, nadie se creía cómo llevaba tan rápido esa recuperación. Y bueno, yo es que a César le tengo mucho cariño, al final era mi niño desde siempre, he estado muchísimos años con él y a día de hoy él está en Gijón, en Madrid y tal, pero siempre acaba en mi consulta cuando pasa por aquí, aunque sea para saludarme, darme un abrazo, ¿no? Si está bien.